Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la primera de las 3 fechas de degustación de libros que tiene que ver con la contracultura a través de los libros. Y es un lujo para mí hoy comenzar con una entrevista a un referente, a un gurú de la contracultura, podríamos decirlo así, o por lo menos para mí, que es Osvaldo Baigorria, escritor, periodista, y vamos a hablar acerca de este hermoso libro que se llama Postales de la Contracultura, un viaje a la costa oeste de 1974 a 1984. Yo quería decir que para mí este libro fue un viaje en muchos sentidos, porque primero que fui viajando a través de lo que vos ibas relatando y además me fuiste sumergiendo en un mundo que para mí es como, no sé, muy lejano. También yo estoy muy empapada por el rock y todo, y fue una época que uno ha mirado, viste, como, uy, lo que me perdí, ¿no? Lo que hubiera querido vivir y no pude vivir. Y además del viaje, es un libro que interpela en los sentidos de que tiene que ver, te arrincona con las preguntas del modo de vida que uno lleva, ¿no? Que existen vidas alternativas, y son posibles, y es posible preguntarse hoy si uno se anima a una vida así, a dejar todo, a agarrar una mochila, viajar. Así que, bueno, fue un placer leerlo y es un placer tenerlo aquí conmigo. Bueno, hola Osvaldo, ¿qué tal? ¿Qué Gracias de tal, nuevo por Sol? la entrevista. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que es, bueno, comenzaste a escribir el libro, lo escribiste en el 2018, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces la pregunta es, cuando vos decidiste escribir el libro, es qué te pasó mientras lo escribías, ¿no? Volver a hacer esa travesía a través de los recuerdos, de la fotografía, y encontrarte con un vos de otra época, ¿no? ¿Cómo fue esa sensación que fuiste viviendo con el proceso de escritura? Mm. Encontrarme con otra persona, ¿no? Eh, sí, bueno, sabrás, si leíste el libro, sabrás que Sí. el libro, digamos, es un libro hecho por encargo, ¿no? Prácticamente la editorial Caja Negra, eh, sabiendo que yo tenía algunas fotos de esa época, me preguntaron sobre esas fotos y me, me propusieron escribir un libro sobre esa experiencia de viaje en el año 74, Una fin de época muy 73, difícil también, ¿no? sí, fin de Que vos 73, principios 74, en la cual en la Argentina, mientras venía, digamos, cada vez estaba más violenta la situación, estaba la AAA, estaba en situaciones que algunos no preveían que iban a ser tan terribles, pero yo veía venir bastante mal. sí. y, y, este, y como yo me fui de viaje concretamente a fin de 73, principio de 74, me fui digamos, agarré la mochila con mi compañera de aquel entonces y salimos por Latinoamérica haciendo artesanías. Yo tenía toda la idea de llegar a San Francisco, ¿no? En la medida de lo posible. Sí. Los dos veníamos de familias proletarias, ¿no? Mi padre fue peón de panadería, después maestro panadero, pero nunca tuvo su panadería, ni su propiedad, ni su casa. O sea, yo no vengo de la clase media. Entonces, eran las herramientas y los materiales y haciendo artesanías y vendiendo de país en país, viviendo en cada lugar, a ver si podíamos llegar a San Francisco. Y San Francisco, porque era como la meca dentro de América, era la meca de lo que se llamaría la contracultura, ¿no? En esos Mm, años. Y porque era un lugar donde yo imaginaba que se respiraba una libertad que no se respiraba en el sur, ¿no? En el sur del continente, ni en muchos otros lugares del continente que fuimos atravesando, ¿no? En sí, esos sí, años. sí. Así que yo fui sacando fotos, primero con una cámara Leica en blanco y negro, y después, bueno, después que
instalé en San Francisco, pude comprar una Pentax, Pentax Camille, donde podía sacar fotos en color. Y fui sacando fotos y bueno, después viví en San Francisco un tiempo, después fui para México, nos fuimos para México, después volvimos a San Francisco, era una época de mucho deambular, hasta que finalmente decidimos establecernos, pero el lugar para establecerse fue una comunidad en Canadá, ¿no? Canadá. En la Columbia Británica. Te hago una pregunta, perdón que te interrumpa, y a medida que fuiste metiéndote de nuevo en este viaje, ¿no? Estos 10 años, ¿te generó como alguna nostalgia, un poco encontrarte con un mundo viejo que ya no existe, ¿no? Si bien era una época hermosa y con sus contrapuntos en un mundo muy en ebullición, es un mundo viejo que ya no existe. Todo lo que pueda darse. Entonces, digo, te generó como algo de nostalgia, de A ver esos ver, sí, retratos. sí, por momentos. Bueno, a ver, yo me veo en un retrato, me veo más joven, bueno, sí, Claro. obvio. Pero al mismo tiempo veo ahí a otra persona, ¿no? Veo Sí. a un jovencito ingenuo, idealista, Uh-huh. que creía en esos momentos que era posible la transformación de la sociedad. Claro. Si no era posible la revolución social al estilo clásico, digamos, de lo que pensaron las izquierdas, por lo menos era posible en algún lugar del mundo establecerse en una comunidad, formar comunidad, Claro. hacer, digamos, apartarse del sistema y hacer una forma, digamos, un tipo de vida comunitaria y alternativa y diferente a lo que el sistema te marcaba como modelo. Entonces me parecía posible eso y bueno, tenía toda esa fuerza, ¿no? Al mismo tiempo esa ingenuidad. Y también ese hambre de vivir experiencias. Ese Pero fuego. pero ese hambre de vivir experiencias, eso sigue existiendo hoy. Así que eso no Claro. terminó. Eso está Eso en no vos. terminó. Eso, Bueno, es hambre de vivir, ¿no? Ganas de vivir. claro, es estar vivo. Y conocer otras formas de vida y Mm. atravesar todas las experiencias que fueran necesarias. Así que en un punto lo vi como, ante cada foto, sí, rememoraba los momentos pasados, y sí, lógico que aparece la nostalgia, Sí. pero también me pareció una distancia crítica, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, me equivocaba en esto, en lo otro, ¿no? Pensaba que esto era más fácil de lo que creí, de lo que era realmente. Y no sé, por momentos me tomaba ternura ante ese muchachito de 20 Hermoso. años que pensaba hacer todas esas cosas, que pensaba hacer el comunismo en pequeña escala, ¿no? En Sí. unas pocas personas. Si no se podía a gran escala, bueno, entre unas pocas personas. Y por otra parte, también una crítica, ¿no? Decir, bueno, qué ingenuidad, pero bueno, qué sé yo. Bueno, pero era la juventud tiene eso, ¿no? Estar cargado de vida en ese momento. Sí, así que, por qué digamos, condenarlo, ¿no? Esa No. ingenuidad, ¿no? Bueno, y nos regalaste este hermoso libro para viajar un poco hacia ese mundo. Y a mí me impactó, vos viviste en San Francisco, ¿no? Esto que yo te decía, que uno que no lo vivió, que no estuvo, yo nací en el 80, entonces para mí era algo muy lejano, pero que siempre uno lo mira y dice, qué bueno lo que estaba pasando, ¿no? Y yo me quedo en la esquina de Haight Ashbury, donde vos la nombrás, y esto, ¿no? Algo mencionaste anteriormente, que era el epicentro del verano del amor, de la revolución. Vos decís que llegaste no tarde, pero que ya algo ya había empezado, como cuando vos ya te instalaste en San Francisco, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál fue tu impresión cuando estuviste por fin ahí, ¿no? Con el cuerpo, viendo lo que estaba pasando? ¿Y cuál es hoy tu mirada al respecto? Porque yo me agarro de algo que vos mencionás en el libro, que es un artículo de Joan Didion, que a mí me impactó mucho, lo fui, lo busqué, lo leí, que se llama Arrastrarse hacia Belén, donde ella hace una crítica un poco descarnada, como un lado B, ¿no? Un, un lado más oscuro del sueño americano, y su visión es efectivamente que ven muchos chicos, chicas, adolescentes, jóvenes a la deriva, que habían escapado de sus hogares, que no era tan venimos a hacer la revolución, sino que había algo más pesado detrás.
¿no? Entonces, Sí. por eso era, ¿cuál es tu visión vos en aquel tiempo y hoy, ¿no? Con una mirada ya más adulta. No, entiendo. A ver, para aclarar algunas cosas. La esquina de Sí, Haight y Ashbury, que son dos sí, calles, dan nombre al barrio, Haight-Ashbury. El claro, barrio era el barrio hippie de San Francisco. Así como en claro, San por eso. Francisco hay un barrio negro, el barrio chino, bueno, está el barrio hippie, ¿no? Sí. Haight-Ashbury. Sí, ahí viví en el año 74. Y después, bueno, no, en el 74 no. Bueno, a ver, yo llegué ahí en el octubre del 74 y después, 6 meses más tarde, partimos a México porque se vencía la visa y Claro, no sabíamos si íbamos a instalarnos o no, era difícil instalarse. Y después, con gente que había conocido, me mandaron una carta y me dijeron, vení, podés quedarte en mi casa, pueden quedarse en mi casa. Entonces volví a San Francisco, al Haight-Ashbury también. O sea que viví en varios lugares de Haight-Ashbury. Y sí, a ver, John Didion, que la mencionás, sí, su artículo Arrastrándose hacia Belén, está tomado, bueno, yo lo leí en inglés, ¿no? Es un libro que se llama Slouching Towards Bethlehem, ¿no? Arrastrándose hacia Belén, que el Belén es como la estrella, ¿no? El lugar donde sí, querés llegar a ese sitio. Y ella tiene una visión muy crítica de San Francisco en el año 67, que justo un año después del famoso Verano del Amor, ¿no? Donde en el año 66 fue la explosión de toda esta revolución de las costumbres que hubo, ¿no? Imagínate que se venía de una época en la cual estaba prohibido mostrar el cuerpo en todas sus... Una minifalda era un escándalo, digamos, mostrar algo de eso. Una teta era un escándalo. No existía el gay liberation, no existía los derechos, bueno, el movimiento de liberación femenina sí, había tenido las sufragistas, ¿viste? Y las feministas de la primera ola, pero bueno, era todo muy careta, muy terrible, entonces de pronto hubo una irrupción tremenda en el año 66, y en el 67 llega John Didion, y John Didion, yo llegué en el 74, ¿no? John Didion, eh, hay que ver el lugar de enunciación del que llega cada uno, ¿no? Vos me preguntaste sobre la revolución, me preguntaste varias cosas. Yo, claro, yo venía de Latinoamérica y con una idea de transformación social y yo venía a vivir experiencias, ¿no? Y llegaba como latinoamericano que estaba interesado en la contracultura norteamericana, quería vivir esa experiencia, quería saber cómo era eso. Y John Didion era una periodista norteamericana, nacida en California, no recuerdo qué lugar, pero en California, que en ese momento trabajaba en New York, y escribía para revistas de Estados Life, Unidos. ¿no? Para Life, creo que Para era. Vogue, sí, creo que Life escribió, y para Vogue, Sí, sí, y sí. también para The Saturday Night Review, digamos, revistas norteamericanas. Y ella como periodista tenía que dar una, bueno, en fin, tenía una mirada y tenía que hablarle también a sus lectores. Sus lectores eran clase media norteamericana. Entonces, la mirada de John Dewey para sus lectores de clase media norteamericana, de cómo era, digamos, el movimiento hippie o lo que había en San Francisco en ese momento, era una. Y mi mirada como latinoamericano, que había creído en que era posible la revolución social y que iba a ver la experiencia y que iba a vivir, además porque no tenía los medios, no es que yo iba a estudiar como era con una beca, no, yo iba a vivir ahí en las casas del que pudiera, a vivir como dentro de la contracultura norteamericana, a ver cómo era eso. Habitar la contracultura en cuerpo. Habitarla, no ir a hacer un Exactamente. reporte sobre eso, era diferente. Yo advertí algunas cosas muy interesantes en la mirada de John Didion, y otras que me parece que eran de un cierto prejuicio del lugar de enunciación, ¿no? Ella se horrorizaba ante ciertas cosas que eran muy normales en ese momento. Porque el problema de los contextos es importante tenerlos en cuenta. Si algo es muy normal en un contexto, ¿por qué lo tenés que criticar desde otro contexto? Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, ella veía, bueno, los chicos que habían desaparecido de sus casas, que tomaban ácido, que de golpe hasta le daban ácido a sus hijos, a sus niños. Y era así, era un exceso todo eso. Pero era parte de una forma de rebelión contra
sistema, y contra el modo de vida norteamericano, occidental, que era muy extremo, y que ella, la manera que lo representaba, era, me parece a mí, como con cierto prejuicio. Con su mirada cegada, digamos, de más Me parece que burguesa, ¿no? Como... sí, o por lo menos esa era la enunciación que ella quería, digamos, ofrecer a sus lectores, más, digamos, de clase media, de las revistas norteamericanas de moda en esos momentos. Claro. Yo vi mucho reviente, pero también vi, no sé, aventuras existenciales muy interesantes, ¿no? Sí, No, yo no los miraba. A ver, por supuesto, el reviente extremo, a mí, yo tengo un rechazo a eso, ¿no? Me parece que hay que cuidarse, me parece que hay que tener prudencia, o sea, hay que experimentar, pero al mismo tiempo ser prudente. Yo tengo mi manera de cuidarme, obvio, cuidar claro. lo propio. Pero sí, yo vi eso, que había algo de prejuicio en Joan Didion. De todas maneras, sí observó con mucha inteligencia que esa generación de jóvenes norteamericanos querían crear comunidad, pero no estaban muy, digamos, no estaban muy bien equipados, no estaban bien preparados para enfrentarse a lo que era crear comunidad en un contexto tan hostil. Sí, ¿Eh? pienso que tal vez ¿No? había cierta inocencia, ¿no? Porque uno si después ve cómo se desarrollaron los hechos, que ahora luego lo vamos a contar, también todos sabemos eso terminó diluyéndose, no hubo después algo más que, digamos, una estructura, crear algo más que sostenga, digamos, algo hacia adelante. Digo, yo como vos relatás, digo, como todo revolución al principio es caótica, es pasada de rosca, es como si nos hubieran abierto las puertas y salieron todos a hacer la gran vida y era lógico que haya un desborde. Pero me parece que es eso también, ¿no? Como esto que vos decís, no había algo que pudiera sostenerse para que algo se afianzara de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que se enfrentaba, todos esos intentos se enfrentaban a enemigos muy poderosos, ¿no? Exacto, claro. Y entonces, y además de cambios en la tecnología y en los Ujú, modos de gobernanza y de claro. vigilancia que eran para los cuales no estaban preparados, ¿no? Era un deseo de vivir, a ver, las tres patas de la contracultura, tal como yo lo veo, Ujú, son por un lado la emancipación del cuerpo, ¿no? La ujú. liberación a partir del cuerpo. O sea, de que el cuerpo debe ser libre de toda imposición social. Y ahí sale el liberacionismo, o sea, la idea de liberación nacional y de descolonización existía a lo largo de los años 60, 50, 60 en distintos países y en distintas regiones del mundo, pero ahí era como que estaba muy presente la idea de que la emancipación tenía que ser corporal, ¿no? La liberación era del cuerpo. Por lo tanto, por eso el gay liberation, por eso la liberación homosexual, por eso también la emancipación de la mujer, ¿no? Fue Sí, tomada de esa forma. sí, sí, sí. Con otros cruces, con sus cruces y sus tensiones, porque el movimiento feminista venía de otra historia. Pero eso por un lado. Por el otro lado, la incorporación, o sea, dentro de esa emancipación, el derecho al éxtasis, ¿no? Por lo tanto, y la experimentación con otras formas, incluso ayudándose con sustancias, experimentar otras formas de realidad. Ujú. Y que incluían, por supuesto, la reivindicación de lo mágico, de lo oculto. Y por eso también la relación con los saberes indoamericanos, chamánicos e orientales. O sea, estaba todo muy relacionado. Entonces, todo eso que fue muy explosivo, que antes no existía, antes de eso, estaba todo reprimido, saltó de una manera muy fuerte, Claro, pero eso es claro, como explotó y salpicó para todos lados. explosión. Digamos, Entonces es medio incontrolable. Ahora, en el claro. medio de eso hay un sistema muy feroz, muy con una, a ver cómo digo, transformaciones tecnológicas que no manejábamos, ¿no? Tecnologías que no manejábamos, Ujú, que empezaron a desarrollarse cada vez más en esos años, los claro. 70, ¿no? Sí, 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 sí. Y un sistema muy feroz que, por un lado, lo primero que hizo fue tratar de destruir a los elementos más radicalizados de la contracultura.
a través de infiltraciones, Exacto. ¿no? El FBI infiltrando los Panteras Negras, la CIA no estoy seguro qué hacía, pero seguro que debía hacer algo. Es que los norteamericanos no iban a soportar mucho más tiempo que esto perdurara, digamos, no Por iban eso. a Por un lado, algo. sí, por un lado eso. Por otro lado, bueno, la revolución tecnológica que permitió que se produjeran muchos artículos de consumo espectacular, que de alguna manera inundaron y cooptaron las conciencias. Eso es muy difícil de resistir. O sea, venimos de una sociedad de Latinoamérica, de una sociedad de la escasez. Y en Estados Unidos, de una sociedad de la abundancia, pero que de pronto una abundancia que parecía plástica y que, bueno, podía ser rechazado, ¿no? Los jóvenes de esa época decían, bueno, rechazamos los autos, los grandes autos, los Cadillacs, rechazamos la vida en el suburbio, rechazamos esa forma de vida burguesa. Pero entraban por otro lado entraba el consumo, ¿no? El consumo de discos, de ropa, de estilos de vida, Se cuelan. entraba de otra manera. Y el consumo de drogas, ¿no? Porque entonces una cosa es decir, bueno, queremos experimentar y entonces probamos LSD, probamos los hongos, probamos lo que sea, la mescalina, bueno, ni hablar de la marihuana, el hashish, lo que sea. Y otra es, pasamos a ser clientes de una vasta industria ilegal de drogas, que es mantenida ilegal para que sea justamente, en mi opinión, ¿no? Para que sea justamente expandida y para que sea posible de que crezca ilegalmente. Todas esas cosas son muy difíciles de manejar. Entonces, bueno, quizás me fui, no sé la pregunta con dónde iba, pero me refiero a No, que... de la visión, digo, ahora con cuál es tu mirada hoy, un poco, sí, cuál es tu mirada hoy. Digo, por ahí antes, cuando vos llegaste, había cierta fascinación, uno venía con todas las expectativas, y hoy podés hacer como toda una lectura un poco más amplia. Sí, sí, por supuesto. No, me parecía que el sistema en esos años me parecía a mí, pero como parte de una generación quizá, que el sistema, tal como lo conocíamos, el sistema capitalista, industrial, militar, la máquina industrial, militar occidental, norteamericana, era más fácil de destruir de lo que realmente fue. Eso es la realidad. Pero en ese sentido no fue muy diferente la contracultura norteamericana a los movimientos revolucionarios que había en el resto del mundo. Por ejemplo, en Europa, después del 68 francés, también se creía que era más fácil de destruir el capitalismo de lo que realmente fue. No, en ese sentido, corrieron la misma suerte, pese a que la contracultura norteamericana no era idéntica en sus aspiraciones y en sus procedimientos. Quizás en sus aspiraciones sí, pero en sus procedimientos no era idéntica a lo que fue el Mayo francés y los movimientos revolucionarios que surgieron en Europa y en Occidente en esos años. Sin embargo, su derrota tiene que ver con esa misma derrota para mí, ¿no? Es como que si el capitalismo hubiese podido cooptar por un lado y destruir por otro, cooptar a los elementos más cooptables y destruir a los no, digamos a los irreductibles, a los que era imposible de cooptar, tanto en los movimientos revolucionarios europeos y occidentales y latinoamericanos, como en la contracultura norteamericana. Yo pienso que siguieron el mismo destino. Es como que no se lo puede analizar en forma separada. Es como un deseo de revolución, para rematar la idea. Un deseo de revolución que en los países occidentales se expresó mediante por ejemplo, insurrecciones o las ganas de crear el socialismo, tomar el poder, etc. Y en Estados Unidos se desarrolló a través de un movimiento de querer hacer comunidades y una cultura opuesta a la cultura dominante, que pudiera coexistir incluso con la cultura dominante y algún día vencer, pero a través de un modo pacífico de construir comunidades, digamos, fue un mismo deseo, ¿no?, de transformar el mundo, que fue destruido en esos años. Lo que pasa es que yo pienso si lo contracultural en realidad tiende a, me preguntaba, ¿no?, mientras lo leía, si tiende a quedarse siendo, cuando aspira a competirle al sistema, digo, ahí quizás es cuando pierde, ¿no?
por esto, yo me imaginaba, creo que lo mencionás incluso, de gente que en un momento estuvo en las comunidades y terminó trabajando en Wall Street. Sí. Digamos, o eso que vos contabas cuando vivías en el bosque, lo de cannabis, que terminaban haciendo ya como una industria, empezaban a producir ya en gran escala, ¿viste? Ya pensaban a empezar. Entonces digo, siempre se termina como colando. Entonces, quizás la contracultura no es fallar, pero debe quedarse siendo algo en algo más pequeño, ¿no? Para que funcione y no en esa aspiración a competirle al sistema. Pienso por los resultados, quiero decir. Sí, quizás sea algo que tenga que ver con la naturaleza humana. No sé, Claro. no estoy seguro de qué se trata exactamente, pero cierto, es muy como que se empieza con mucho idealismo a tratar de construir algo muy diferente al sistema, de repente terminar siendo algo muy parecido, ¿no? Eso es algo, qué sé yo, con la palabra, por ejemplo, contracultura hoy parece una marca registrada también. Claro. Creo que hay un café que se llama Contracultura, y vende café orgánico con, no sé, campesinos del Salvador que producen café que lo venden en Estados Unidos o en Canadá. Y sí, claro. Termina siendo es un sistema muy difícil de vencer, Sí. el sistema capitalista, y había ingenuidad, claro, en la posibilidad de decir, bueno, entonces la idea sería, ya que no podemos tomar el poder y cambiar la sociedad, bueno, a ver si nos dejan vivir en algún lugar, armar nuestras comunidades, Claro. y estar tranquilos. Y después resulta que no te dejan tranquilo tampoco ahí. No, claro, no te dejan tranquilo. Y bueno, también esto me llevó hasta interpelar. Hoy estamos en un momento del mundo un poco, estamos en crisis y están en crisis los valores. Bueno, o supuestamente están en crisis los valores, no sabemos qué tan en crisis está, pero vos también lo mencionás, uno imaginaba que el mundo iba a mejorar y el mundo no mejoró, se puso peor, se puso más voraz, el sistema más voraz, más embrutecedor, el avance tecnológico, ¿no? Cierta deshumanización. Entonces también me pregunté si hoy podría darse un movimiento como en los 60, en los 70, ¿te lo imaginás? ¿Crees que es posible que haya... Hay modos de vida alternativos, por supuesto, que están surgiendo, pero digo, en este momento tan crítico del mundo, digo, es una oportunidad. ¿Vos pensás te imaginás que algo de eso suceda? ¿Lo ves Mira, posible? más que imaginarme, deseo que suceda. Estaba leyendo un libro de Bifo Berardi, Sí, eh, un autor que espero que conozcas, sí, sí. que algunos libros de él son un poco complicados de leer, Uh-huh. densos, pero acaba de publicar un libro en caja negra que se llama La Segunda Venida, como el segundo advenimiento sería, ¿no? Eh, y recordaba, y bueno, habla Bifo Berardi allí del momento que estamos viviendo y de la necesidad de imaginar que es posible otro futuro. Pero para imaginar ese futuro hay que mirar de frente, dice Bifo Berardi, hay que mirar de frente al presente, y el presente es muy siniestro, es muy siniestro, Muy es oscuro. muy oscuro, muy siniestro. Es como si todas las fuerzas del mal estuvieran venciendo, estuvieran realmente eh, hegemonizando nuestras Uh-huh. vidas. Y, y bueno, la segunda, a ver, es interesante la idea, porque la segunda venida o segundo advenimiento, justamente tiene una relación con lo que mencionaste de Joan Didion, que vos sabés que arrastrándose hacia Belén, en el libro, el libro de Joan Didion, donde yo leí eso, es un libro que se llama justamente Arrastrándose hacia Belén, pero lo leí en inglés. Lo tradujeron acá como los que sueñan el sueño dorado. Bien. Está así, Bueno, en bueno, español. y no sé qué editorial lo habrá publicado, pero yo lo leí en inglés. Son una serie de artículos
Sí. de los cuales uno de los artículos se llama Arrastrándose hacia Belén. Y entonces, en ese libro está el poema de William Butler Yeats, este autor, poeta irlandés, que habla de cuál será la bestia rústica y tosca que se arrastrará hacia Belén en el futuro, ¿no? Y bueno, la bestia rústica y tosca eran en los años 60 todos esos chicos norteamericanos, hippies, que se iban de sus familias, que desaparecían, que iban a San Francisco, a California, a buscar esa meca, ¿no? Y ahora, ¿cuál será la otra? Y es interesante y el poema ese de William Butler Yeats se llama El segundo advenimiento, o La segunda venida. Así se llama el libro de Bifo. Bifo Berardi. La Sí, segunda a venida o mí, el segundo advenimiento. a mí me impactó, perdón, me Sí, impactó del poema que dice, él comienza, y lo decís vos, y yo lo fui a buscar ese poema, dice, el centro, todo se desmorona, el centro cede. exacto. El centro cede, todo se desmorona. Entonces, y entonces buscamos la estrella, ¿no? Que nos guíe. Es interesante lo que dice Bifo Berardi. Y Bifo Berardi dice, bueno, estamos en el medio del apocalipsis, o en el principio, puede empeorar. Las fuerzas de la derecha y las fuerzas más oscuras son hegemónicas y estamos en el medio de ese caos, pero en el medio de ese caos tenemos que prepararnos para el segundo advenimiento, la segunda venida. El segundo advenimiento para él es el segundo advenimiento del comunismo, ¿no? El comunismo entendido como un actuar en común. Un actuar en común. Estamos en el medio del fascismo, del supremacismo, del racismo, de todos los peores ismos que nos podemos imaginar. Y bueno, en el medio de eso, nuestro desafío es imaginar cómo va a ser el mundo que queremos yo me construir. preguntaba cosas como, bueno, ¿qué podría ser, qué puede estar hoy? No hay resquicios que uno pueda estar afuera del sistema, yo no realmente me cuesta pensarlo, pero de qué manera uno, cómo también me llevó a la pregunta, no la vamos a explayar, pero ¿qué es ser transgresor hoy, no? ¿Con qué transgredimos? Si transgredimos es no tener más, irnos un poco de la tecnología, volver hacia un lugar más primitivo, salir un poco de esta alienación en la que estamos sumergidos, en esta, no sé, es como una maquinaria que nos está, no sé, alejando de cosas humanas. Yo lo veo así, es como vos decís, algo apocalíptico, casi distópico, por decirlo de alguna manera. Por eso buscaba una ventana, decir, bueno, algo que explote de verdad, ¿no? Sí. Me parece que hay que ser muy humilde e ir a lo más pequeño y lo más micro que se A lo pueda. mini, claro. Y hay que ayudar al que más necesita. Una Pero no lo digo, solidaridad. sí, ayudar al que más necesita. La compasión, la empatía. O sea, a ver, hay gente en la calle y hay gente en la calle en mi barrio. Bueno, ahí ir a ayudar, a hacer algo. Claro. Hay grupos de voluntarios que salen a hacer recorridas por las noches, a llevarles, algunos llevan sopa caliente, a otras llevan simplemente la escucha, porque la gente está en situaciones muy terribles. Hay otra gente que hace otras cosas. Ya que no podemos cambiar tanto lo macro, bueno, enfoquémonos a aquello que podemos hacer en lo micro. En acciones más pequeñas, ¿no? Más Y limpiar, pequeñas sí. y salir de nosotros tratando de aliviar el sufrimiento de otros. Sí. ¿No? Porque Yo creo que nos están endureciendo, ¿no? Aparenta como cierta empatía con el otro, estamos todos angustiados, pero hay como volviendo a lo peor, a nuestro propio fascismo, ¿no? A lo peor con el otro, a la poca generosidad, empatía. es así, exactamente, porque uno se puede llenar la boca con la solidaridad y qué sé yo, y reducir la desigualdad y lo que sea, pero los otros que sufren están acá nomás, Sí. están a la vuelta de la esquina. Bueno, Y entonces, sí, perdón.
No, es ahí, digo, ya que el mundo es un caos, estamos en el apocalipsis. Claro. Estamos, hay una crisis ecológica, social y Existencial. existencial extraordinaria. Bueno, entonces, ya que no podemos cambiar el mundo hoy, como pensábamos en los años 60, 70, que se podía llegar a cambiar, bueno, no podemos. Bueno, mientras avanzan todas estas fuerzas espantosas, bueno, a ver, ayudemos a los que están más cerca y resistamos desde ahí, Me encanta. ¿no? Resistamos desde ahí. Como una primera, un acercamiento a la primera resistencia, a tomar un poco de cierta conciencia de verdad de lo que está pasando, ¿no? Que no es chiste, digo, es como un tsunami que nos va a barrer a todos. Claro, es espantoso lo que está pasando. A ver, estamos viviendo en una época horrible, comparado a lo que eran los años 70, principio de los 70. Bueno, acá en la Argentina tuvimos la dictadura en el Sí, fin de sí, los sí, 70, sí, pero sí, me sí. refiero al mundo entero, ¿Sabes qué comparado a lo que era. siento? Que en los 70 vos podías, era más fácil identificar dónde estaban los peores, como dice el poema, de los mejores que estaban empezando a estar vivos, ¿no? A defender. Y ahora es más difícil identificar dónde están los peores, ¿no? Es el Sí. enemigo, los que están manejando los hilos. No sabés si es este pibe que es el dueño de Facebook, que domina, digo, al mundo, desde qué lugares dominan. No se sabe muy bien contra qué pelearse. No, bueno, a ver, seguro que los peores están en los que tienen más dinero y más poder, ¿no? Eso es seguro. Desde ya. Eh, Desde ya, lo peor está allí, en las grandes corporaciones que dominan el mundo, Mm, los estados más poderosos. Allí están la gente que está más alejada de tu experiencia y de la mía, con seguridad, y de quien nos escuche, me parece, de la sí, sí, mayoría de la sí. gente que nos escuche, me parece. ¿No? ¿Qué sé yo? Están, no sé, en aquellos que dominan de alguna forma nuestras vidas, ¿no? Sí, Los que están formateando nuestras conciencias, ¿no? eso Eh, Seguro que están por ahí. Ahora, el problema es qué hacemos con todo eso. Bueno, ya que no podemos hacer mucho, porque en este momento, no sé, por Zoom, a través de Google Meet, de alguna forma estamos trabajando dentro de las plataformas mm. de los grandes monopolios, ¿no? Como los grandes monopolios, Google, Facebook, ¿no? Atrapados, Amazon. atrapados en la Matrix. Bueno, está bien, estamos ahí, fenómeno, nos escuchan, nos vigilan, nos graban, saben lo que estamos pensando, entonces yo no los voy a proponer aquí que voy a armar un movimiento terrorista contra No, ellos, claro. porque me van a liquidar. Pero no, yo quiero ayudar al que está al lado mío, al que está Algo más cerca, simple, al que está cerca, al que está los que están cerca. pasando hambre en la esquina de mi casa, Sí, exacto. eh, ¿no? Y ahora viene el frío, hagamos algo por la Algo gente que más tenemos, empático, empezar a tener hagamos, registro del otro. hagamos algo por la gente que tenemos más Sí. cerca. ¿Viste? Y con ese pequeño granito, bueno, qué sé yo, por ahí en el futuro, mientras tanto vamos esperando, pero ojo, me parece a mí que ojalá que se pueda recuperar la energía de los cambios profundos Algo más vital, ¿no? Algo más vital que este surja. planeta necesita, ¿no? Sí. Pero me parece que tiene que partir de la solidaridad y de la ayuda al que más necesita. De ahí, Sí. partir de ahí. Bien. Bueno, ya vamos en el último tramo de este viaje que es esta charla para mí. No puedo dejar de preguntarte, cuando lo leí, te enterás de un concierto de poesía en City Lights, la librería del recientemente fallecido Lawrence Ferlinghetti, la generación Beat, contracultura pura, ¿no? Y te vas a un concierto de poesía con Allen Ginsberg, ni más ni menos, con Gregory Corso y Diane Di Palma, y entre varios Diane otros, es Di Palma, ¿no? Diane de Prima, di Prima. Di Prima, perdón. Sí, bueno, las mujeres, hay un libro de mujeres de generación Beat, estaban como más rezagadas, digamos, no estaban a la vanguardia, eran ellos, pero había muchas mujeres también en ese Sí, 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 entonces. Diane di Prima, bueno, fue la única, digamos, más conocida, pero sí, había otras, sí, por supuesto. Eh, No, yo sí, quería preguntarte, tengo que leer esto porque me encantó,
y quería preguntarte qué sentiste, ¿no? El estar ahí, porque vos decís, alguna marca dejó en mí la exposición a esas presencias, porque desde entonces cada tanto vuelvo a sentir de nuevo que la poesía se dice, se habla con todo el cuerpo. ¡Ay, me dio electricidad! Entonces me pareció como nada lindo que nos contaras de esa experiencia, de Bueno, verlo a ante él. todo, lo que te tengo que decir es que mi inglés en ese momento, principio del 75, no era muy bueno. Yo había llegado a San Francisco con el inglés de la secundaria. Nada, fui a Lo aprender, básico, digamos, sí. sí, lo muy básico. Entonces, pero de cualquier forma, caminando por ahí por San Francisco, veo que van a leer Ginsberg, Corso, Diane di Prima, Ferlinghetti y otros, no me acuerdo ahora quién más, y dije, oh, tengo que ir a este lugar. Y bueno, entonces no entendía demasiado de lo que hablaban, de lo que decían. Pero Captaba evidentemente palabras, surgió efecto en vos, no importa lo que te... Pero algo con lo corporal generó. captaba palabras sueltas, pero la manera, yo había visto recitales de poesía en Argentina, en otros lugares, y veía que era muy acartonada la forma de presentar, ¿no? El poeta Sí. que lee sus poemas y no se esfuerza por hacer una lectura, por agradar al público en la lectura, nada. Y lo que vi, que lo que hacían los Beats, ¿no? Los poetas de la generación Beat, era un show extraordinario. Ellos leían con todo el cuerpo. Leían con Ponían todo el todo el cuerpo, cuerpo. saltaban. Bueno, Ginsberg con su armonio, ese instrumento que tenía para cantar algunos poemas. Y en ese momento dije, bueno, la poesía está para ser dicha de esta forma, ¿no? Si vos tenés que leer un poema tuyo, léelo con toda tu fuerza, con toda tu alma y tu cuerpo puestos allí, ¿no? Porque si no, que sos tímido para leer. Ay, estoy leyendo lo que digo. Claro, No, algo más performático. performático, pero performático no en un sentido artificial, ¿eh? No, no, más visceral. Jugado, visceral, jugado en el cuerpo como, no Sí. sé, como hacía Iggy Pop con sus conciertos, ¿viste? Que se Con los arrojaba al público. Stooges, totalmente, Stooges, totalmente, exactamente, claro. se arrojaba al público. Bueno, esta gente medio se arrojaba al público de lectura de poesía. Entonces, eso sí me dejó algo a mí. Decir, bueno, no, la verdad que las cosas hay que hacerlas con todo el cuerpo y con todo el alma. Y si vos vas a hacer un recital de poesía, hacelo de esa manera. Si vas a escribir un libro, hacelo de esa manera. Si vas a hacer cualquier cosa que hagas, Comprometete con el cuerpo métete con el... también. Por eso digo, Claro, me parece que lo contracultural está ahí, ¿no? Tiene que ver sí, con el cuerpo puesto ahí. Y si estás desnudo, bueno, estás desnudo. Y no claro, lo haces porque es un artificio, es porque tenés ganas de hacerlo en ese momento. claro. Y porque la situación amerita para dejar ahí la ropa y quedarte en pelotas. Porque Claro, quedarte en pelotas ahí, ¿viste? Y sí, si tenés que gritar, gritalo, ¿viste? sí, Y bueno, entonces verlos ahí, aunque no entendía mucho las palabras, pero los había leído en traducciones. sí. No, sí, fue fuerte, ¿no? Sí, la propia Diane di Prima leyó un poema ahí, que yo después no lo, traté de buscarlo y no lo veía, que se llamaba, bueno, a ver si el título lo tengo, pero se llama algo así como el blues del aprender a manejar. Los blues del aprender a manejar. Entonces el poema decía, yo voy a aprender a manejar y voy a dejar a mi marido para siempre. Yo voy a La aprender a manejar revelación. y me voy a ir por los caminos. Y yo voy a aprender a manejar y voy a conocer gente hermosa. Yo voy a aprender a manejar. Era genial. Después lo leí traducido, pero igual me lo transmitió en ese momento, ¿no? Y ella caminaba de un lado al otro, ¿viste? Diane di Prima, leyendo eso, y con su pelo todo rojo, así, ¿no? Que tenía un pelo rubio rojo que tenía. Y sí, la verdad que entendía poco, pero digo, pucha, acá hay algo realmente importante. Ahora me di cuenta de dónde viene todo lo contracultural, de dónde venía, ¿no? Venía de esa cosa de los beats de los años 40 y Claro. 50 que fueron amasando esa manera de hacer las cosas.
No, y sabes que Eh, me quedo con algo que por esto que hablamos recién de cómo se hace la nueva revolución, en lo micro, porque ahí estaba pasando todo en un espacio chiquito que a veces no necesitas para conmoverte o para que cambie tu mundo de repente, gire de una manera eh, explosiva. Digo, no necesitas que sea la grande, puede ser en esos espacios también. Ahí puede sí, haber sí, sí. mucha contracultura, mucha vida. Sí, claro, claro que sí. Igual, no te digo, y había una audiencia grande la que había ahí. No eran 10 personas en un recital de Claro. poesía, ¿no? Ya Había, era no sé, medio mainstream. Allen no, 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 Ginsberg. no necesariamente mainstream, pero mucha gente iba a esos lugares porque Sí. estaba muy en ebullición todo, entonces Mm. iban a esos lugares, ¿no? Este, Había eh, como una avidez de cultura en el buen sentido, ¿no? Había como de nutrirse de cosas así profundas, menos artificiosas, ¿no? Desechables, consumibles. Había algo de eso. sí, 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 totalmente. Era como que hablando, cuando hablamos en Argentina de las grietas y todo eso, son unas pavadas, las grietas acá no tienen nada que ver. Eso sí era verdaderamente una grieta. La gente que iba a ver esos recitales de poesía era gente que creía que no había que hacer guerra en Vietnam, que había que construir comunidad, que había que liberar la marihuana, que la vida tenía que ser de otra manera, que no tenía que ser el capitalismo como lo conocemos, de pura ganancia y codicia. Y del otro lado estaba la sociedad que pensaba que no, que sí, había que Estados Unidos es el país imperialista y tenía que dominar el mundo. Eso sí que era una grieta, era un abismo. Claro. Eso. No había neutralidad ahí. No No, había. eso era un abismo. La contracultura era el abismo Sí, completo con lo que era la cultura norteamericana, típica, claro, clásica. Era un claro, abismo. claro. Bueno, y había mucha gente involucrada. No sería la mayoría, pero eran unos cuantos. No Eran unos sé, te digo, cuantos. eran unos cuantos. Eh, bueno, qué sé yo. Y ya volviendo al final, ¿no? Cuando vos, para cerrar la entrevista, me parece que es cuando llegás acá, ¿no? Vos después de Estados Unidos te vas a vivir un montón de tiempo, estuviste en el bosque en Canadá, ¿no? Y ahí te tocó también otro tipo de contracultura, ¿no? Ya una vida más en comunidad y también una vida más peligrosa por momentos, ¿no? A la intemperie, con animales salvajes. Bueno, un poco esa experiencia, cómo también la llevaste y cuándo fue el momento que vos lo decís también. No sabés exactamente cuándo fue el momento que decidiste volver, pero había una necesidad de vivir otras vidas, ¿no? Y ese regreso, ¿cómo te encontró el regreso a la Argentina después de toda esa, con ese bagaje, te fuiste siendo uno, volviste siendo otro, con todo ese bagaje tan espectacular encima? Sí, de todas maneras, no sé si era tan distinta lo contracultural, porque era más bien una extensión Una de, extensión, claro. y una extensión, porque la idea de que formar comunidad, si no se puede en la Sí, ciudad, por lo menos en el campo, ¿no? sí, En sí, el sí, sí, bosque, en situaciones rurales, ¿no? sí. Así que la gente que estaba ahí era muy parecida a la gente que habría ido a esos recitales de Ginsberg y Claro. Diane di Prima y Corso, era ese tipo de gente. Y que aún Eh, existe, ¿no? Parte de algo de sí, Argenta, que es como una de totalmente, la comunidad. sí, totalmente. Entonces era eso. Ahora, ¿por qué la vuelta? ¿Qué pasó en la vuelta? Y bueno, lo que ocurre también es que, a ver, las épocas, mediados de los 80, en Argentina se terminó la dictadura militar, se abría una etapa nueva, el retorno a la democracia, se abría por lo tanto un mayor espacio de libertad. Y me pareció que eso no me lo quería perder. Además tenía mis padres aquí, tenía amigos. Dijo, ¿por qué no voy a estar allí ahora en este momento? Me En los pareció que 80 fue muy floreciente acá. Fue otra vez como una cosa de liberación, ¿no? Como si hubieras exactamente, vivido la segunda versión acá. exactamente, se salía como del medioevo, se salía del Sí, sí. Del medioevo en los 80. sarcófago. Sí, sí. Sí, de los 84, 85 era, la Claro. libertad, podemos hablar, no tenemos miedo, Sí, ¿no? sí. Igual estaban al acecho todas las fuerzas más terribles, más Las oscuras, estaban ahí. oscuras, obvio. No, había amenazas de bombas, estaban los carapintadas, todo eso, pero estaba en tensión y había un deseo de mayor libertad. Entonces dije, no me lo quiero perder eso. En mi Claro. país, en la Argentina, donde nací.
yo pensaba, es más, yo cuando vino la dictadura militar en Argentina, yo estaba en Canadá, no, todavía estaba en México en ese momento, después en San Francisco, después en Canadá. Pero yo dije, bueno, esta dictadura puede ser para siempre, no sé, puede ser por 20 años, no sabemos. Por ahí vuelvo viejito a la Argentina. De repente cuando se cayó todo eso, después de Malvinas, y bueno, y la verdad que fue muy tentador volver. Así que yo lo Y la disfruté mucho. pasaste muy bien en los 80, ¿no? Fue Sí, como... la disfruté. De todas formas, como ya había vivido en otros lados, algunas cosas me resultaban incómodas. Eh, bueno, me había vivido en el monte, en el bosque, Ujú, con una vida comunitaria, y entonces la ciudad me parecía en algunos lugares un poco hostil, claro. y bueno, y después ahí yo, después del Semana Santa del 87, y después de cuando llegó el 88 y llega llegando el 89, que se veía que se caían muchas esperanzas de que la democracia iba a ser algo liberador o Mm. algo, no sé, cómo decirte, algo establecido de alguna forma, que se podía vivir en libertad en Argentina. Se caían esas esperanzas, entonces yo me fui de nuevo. Me fui a Europa, ¿no? Me fui a Italia, España. ¿Y ahí cuánto Eh, tiempo estuviste? y estuve del 89, abril del 89 hasta el 93, fin del Ah, 93. Y ahí me claro. volví. En el 94 ya estaba instalado aquí, pero también con muchas dudas. Después de haberme ido la primera vez, ya después siempre me resultó un poco difícil quedarme de nuevo en la Argentina. Fuiste más Siempre tenía nómade, dudas. ¿no? Te volviste más Sí, nómade, un alma más nómade. sí, me quiero ir, me quiero volver, no estaba muy seguro dónde quería estar. ¿Y Bueno, finalmente me fui ahora? quedando. No, ahora estoy aquí. Bueno, las circunstancias, qué sé yo, la vida fue que mis padres, yo soy hijo único, mis padres en el año 94 eran bastante viejitos y yo dije, bueno, quiero quedarme un poco cerca de ellos, si necesitan algo, y bueno, Claro. finalmente los dos fallecieron, uno después del otro, y, y bueno, después me fui instalando aquí, ¿no? Mm, Eh, sí, por afectos. Realmente es el afecto lo que me tira a quedarme en un lugar o en otro. claro, sí, sí, El sí. amor de alguien, ¿no? O de varios, no sé, mis Sí, 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 padres, la gente que a uno pareja. lo rodea, que es muy Sí, importante. sí, sí, sí. Así que ahora, bueno, nada, qué sé yo. Me Mm. parece que probablemente me muera aquí, no sé. No sé, esperemos que por mucho tiempo no. Espero. Bueno, no, no, esperemos que no y que vengan muchos libros. ¿Estás escribiendo algún libro, Osvaldo? ¿Tenés algún libro en camino? Mira, tengo por un lado, a ver, ¿qué tengo? No estoy haciendo mucho, no sé, últimamente. Pero em, no, a ver, le di a alguien a que tipee unos cuadernos de viaje de los años 90, cuando Ah, la estaba en segunda Europa. parte podría ser. Sí, cuando estaba en Europa, ¿no? Y volví a la Argentina. Entonces están tipeando ahora y quisiera publicar algo de eso. Después hay una novela que escribí en 2020, la primera etapa de la cuarentena, Ujú. que este año va a salir por Lati Ríos, Ah, por lo menos hermoso. Como medio este libro 95. que tengo yo acá, que también es muy copado para leer los Sí, artículos de cerdos. Bueno, acá hablamos de contracultura a full, digamos, de esta los años revista. 80. De Sí, los años 80. yo me imaginaba si una revista así hoy podría también estar. Eso es para otra charla, ¿no? De verdad que sí. Muy interesante, porque hoy también lo dejo ahí picando, ¿no? No para profundizar, pero digo, tanta corrección, esto era como lo contrario a la corrección. Si había algo que incomodaba, era cerdos y Sí. peces. Entonces, Sí. este, Había que incomodar y había que transgredir los límites de lo que se pueda decir. claro, Es como estirar los límites de lo decible, ¿no? De lo expresable. sí. Ya que habíamos venido de una época de tanta censura, bueno, a ver, ¿cuánto se puede decir? ¿No? Bueno, y acá, Hoy es una cosa que incomoda eso, pero está ahí. claro. Y después otro libro que yo tengo acá, que también, una novela, Llévatela, amigo, por el bien de los tres, que también es deliciosa, exquisita, y la disfruté y
por momentos me agarró ganas de llorar y la recomendé hasta el cansancio. He sido muy feliz leyéndola. Y bueno, me quedo con la recomendación, Osvaldo, de Bifo para tenerla, y si querés tirarme algún autor, autora que te haya partido la cabeza. Bueno, vos sos un poco, lo decís en el libro, con el academicismo, es como que la contracultura va un poco enfrente de eso, ¿no? No quiere lo académico, trata de desprenderse, despegarse de ese mundo intelectual, que me parece que también es muy interesante, ¿no? De eso baja línea. No sé, si ahí hubo algún autor que para vos te acompañó, que fue esencial también en tu despertar. Una pregunta. Lo que pasa es que en diferentes etapas, ¿no? Claro, sí, en diferentes etapas. No sé si recomendar ahora, porque lo que leí en determinada época, después va Claro. cambiando en otras, ¿no? Y bueno, por eso te digo lo El de de Bifo, sí, nos quedamos lo con de el de Bifo, que es lo Bifo. último, Sí, pero no sé, muchos autores me marcaron a lo largo de los años, de Marcuse hasta, no sé, Antonio Artaud, Bataille, ¿viste? Yo la verdad que, no sé, he hecho una recorrida de autores, siempre me gustó mucho leer, y mencioné esto de Bifo porque digamos, asocia o hace máquina con lo que mencionabas de Joan Didion, ¿no? claro. Y, No, y es muy y- atinado para poder comprender o hacerse unas preguntas para esta época. sí, exacto, porque si no, bueno, hay que refugiarse en la literatura y leer lo que a uno le gusta en literatura y Claro, listo, ya está, claro. ¿no? No hay que buscarle más vueltas. Pero sí, más que buscar una guía, por eso digo, sino que es el gurú de la contracultura, no existen gurús de la contracultura, no existe nada de No eso, existe. se equivocaron todos fracasaron. Bueno, no importa el Eh, fracaso, pero dejaron un tendal de historia hermosa que yo de verdad deseo. Yo ya me parece que ya no soy tan joven como para iniciarme, igual no importa, pero que sí deseo que las generaciones venideras tengan como un despertar interesante y puedan animarse a romper con las reglas que, digo, creo que existe una idea todavía falsa de libertad, que no sé si es tal, que estaría bueno ir hacia una pregunta un poco más allá y animarse, ¿no? Para ver sí. qué hay, para atreverse. Hay que ir a buscar al otro, hay que buscar al otro, la otra, ¿no? Hay que animarse a eso, es libertad. No es decir, hago yo lo que quiero. No, busca a ese Esa falsa otro u rebeldía otra, no. busca a ese otro u otra que son tan distintos a vos, por ejemplo, el tipo que está tirando en la calle, Sí, ¿no? que O nadie la le mujer que pregunta está... cómo está. No creo que nadie le pregunte cómo estás. Busca a ese otro u otra y ve su experiencia de vida. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué aprendés vos de eso? Claro. Buscar eso es. Ser libre como para arrojarte a ese abismo, ¿no? Sí, Me rompe ese parece que está bien. miedo, esa barrera, ¿no? Rompe ese miedo, esos prejuicios que tenés, ¿no? Mm, Es así. Bueno, perfecto. no sé, digo, tampoco No, tengo me una receta. parece, no, pero me parece como un gran mensaje para terminar, que eso puede ser contracultura también. Eso, Definitivamente. ¿no? Eso me parece Sí, central, como para decir, sí, ir a ver al otro y escuchar y pensar en el otro, en la otra, quienes necesitan, es contracultural. sí. Y aprender de ellos, Y aprender de aprender. esas personas, Sí, sí, ¿no? sí. Así No como, mirarlos ¿viste? como desde arriba, ¿no? Tenerlo, que esas personas también te pueden enseñar a vos algo. Exactamente. Es Me así. parece un gran mensaje para terminar esta entrevista. Sí. Ya que hay que dar mensaje, damos un mensaje, Digo, como el Papa y para, Pontífice. sin bajar ninguna línea, pero para dejar pensando, para que nos quedemos pensando en que lo micro es contracultural también. ¿Qué hacemos nosotros contracultural, de nuestra propia contracultura diaria? Algo así como experiencias. Así que, bueno, ha sido un placer, Osvaldo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Y bueno, ya estará subida en YouTube la semana que viene. Yo cualquier cosa te mando para que veas el flyer. Te quiero pedir permiso si me dejas, aprovecho. Quiero usar la tapa del libro, si vos me Sí, permitís. Y yo le sí. escribo acá los datos de la entrevista, pues yo te la mando, me decís si está ok y todo.
¿Te parece? Sí, está bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, cuídate mucho. gracias a vos. Nos estamos hablando. Besote enorme. Gracias. Chao. Chao. Gracias a vos.